Vale, pues empezamos con un nuevo tutorial de After Effects. Ya veréis cómo esta animación os va a gustar. Además os puede servir como plantilla. Lo primero que voy a hacer va a ser importar los archivos. Os voy a dejar un enlace para que podáis descargar totalmente gratis el de referencia trazado y el vídeo de la tinta. Y todos los demás, pues ya cada uno puede poner las imágenes que más le gusten. Ahora voy a seleccionar todas las banderas. Con la tecla control presionada voy haciendo clic en todas ellas. En total debe de haber 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y estas las vamos a meter dentro de una carpeta que se va a llamar banderas. Vamos a crear otra para las imágenes. Y vamos a seleccionar todas estas, menos la de la capa de referencia y la de la tinta. Y las metemos en su carpeta. Otra más para los assets. Y estas dos ahí dentro. Y ya que estamos, vamos a crear otra para las composiciones. Y con ella seleccionada vamos a crear la primera. Esta se va a llamar Timeline. De 12.500 píxeles de ancho y 1080 de alto. A 30 fotogramas y con 40 segundos sobra. Ahora en esta composición vamos a traer nuestra capa de referencia. La ponemos por aquí y con la tecla S la vamos a escalar hasta ajustarla a las dimensiones de la composición. Le ponemos un valor de 300. Y ahora con la herramienta pluma tenemos que ir creando estos trazados. Voy a activar la cuadrícula de proporcionalidad. Pero como este blanco va justo por el centro, de momento voy a desactivar la capa de referencia. Y con la herramienta pluma, pues vamos a crear el primer trazado. Hacemos un punto por aquí, no hace falta que esté justamente en el centro, por ahí más o menos. Y nos venimos al final. Y aquí con mayúscula o shift presionada, marcamos ahí otro punto, para que nos haga un trazo totalmente recto. Con un grosor de 10 píxeles. Y sin relleno. Y este se va a llamar línea recta. Ahora ya podemos activar nuestra capa de referencia. Y sin tener ninguna capa seleccionada, vamos a hacer un punto más o menos por aquí, mayúscula o shift presionada para que nos cree un trazo recto y otro punto por ahí, mayúscula o shift. Y otra vez mayúscula o shift y voy a crear aquí el último punto. Perfecto. Y este trazo de color rojo. Rojo o un tono así como este. Si queréis copiar el código, ahí lo tenéis. Ahora ya podemos desactivar la capa de referencia. Y la cuadrícula también. Y esta se va a llamar zigzag, por ejemplo. Y de color rojo. ¿Vale? Le vamos a poner un efecto. Nos venimos aquí a la línea recta. Añadir trim pads. Y para que se vea bien, le voy a aumentar el grosor bastante. Y el trim pads aquí en el segundo 0, pues lo ponemos en 0. Marcamos un keyframe y nos vamos hasta el segundo 10. Y ahora lo vamos a poner en 100. ¿Vale? Fácil. Le vamos a poner el grosor como estaba en 10 píxeles. Y estos keyframes no los suavizamos ni nada. Los dejamos así tal cual. Y nos venimos a esta capa. Pero este trazado quiero que empiece un poquito más tarde. Nos vamos a poner en el cuadro 18. Y otra vez, añadir trim pads. Ahí marcamos un keyframe en la propiedad de fin
y lo ponemos en 0. Y en el segundo 35, que es donde va a terminar la animación, ahí lo ponemos en 100. ¿Vale? Chachi. Podemos añadir algunos elementos más a esta escena. Por ejemplo, venimos a por la herramienta elipse y aquí en esta punta del trazado, con la tecla control y mayúscula presionada, vamos a crear un círculo perfecto, así como ese. Y le quitamos el stroke. Y el relleno, con la herramienta gotero, pues le vamos a poner este mismo color. Ok. Y con control alt y la tecla inicio, le centramos ahí el punto de ancla. Le cambiamos el nombre. El color también. Por ahí. Y otra vez, sin tener ninguna capa seleccionada, venimos a por la herramienta pluma. Marcamos un punto, más o menos por aquí, por el centro de la circunferencia. Mayúscula o shift presionada y otro por aquí. Y le quitamos el relleno. Y aquí el stroke de color blanco. Pero vamos a venir aquí a Contents, Shape, Stroke. Y vamos a hacer clic en este más, aquí en los dashes. Hacemos ahí un clic. Y hacemos la línea discontinua. Le podemos aumentar el espaciado. Pues más o menos lo voy a dejar por ahí. Voy a cambiar también el nombre. Discontinua. Esta la voy a pasar por debajo de línea recta. Y ahora la del círculo y línea discontinua, con control D la duplicamos. Y nos las vamos a traer a la otra punta. Si tenemos pulsada la tecla control, al llegar aquí justo al final se nos va a quedar ahí pegado automáticamente. Perfecto. Ahora esta línea discontinua vamos a hacer lo mismo de antes. Control Alt y la tecla inicio y le centramos ahí el punto de ancla. Y con la herramienta Pan Behind se lo vamos a poner en la parte de aquí arriba. Fijaros, si vamos pasando por aquí, ahora pulso control y ahí se queda pegado. Tecla R en esta capa y la vamos a rotar menos 90 grados. Con la herramienta pluma hacemos clic en este punto y lo podemos extender hasta el final. Vamos a crear ahora las composiciones de las banderas. Seleccionamos, por ejemplo, la de España y a partir de ella vamos a crear una nueva composición. Lo que pasa, vamos a venir a los ajustes y ahora sí vamos a activar el aspect ratio para que nos modifique los dos valores proporcionalmente. Y aquí le vamos a poner un valor de 1000 píxeles. Y ahora esta capa pues la ajustamos por ahí. ¿Vale? Y esta composición vamos a crear otra carpeta, banderas, comps. Y la metemos a su carpeta. Ahora esta composición la voy a duplicar 7 veces, que fueron los partidos que jugó la selección española en la Eurocopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a ir entrando una a cada composición. Aquí podemos eliminar la bandera de España y vamos a poner la de Croacia, que fue el primer partido que jugó. La escalamos por ahí y le cambiamos también el nombre. Nos venimos ahora a la composición 3. Esta la eliminamos y vamos a poner la de Italia. La escalamos para ajustarla por ahí. Vale.
Y era esta la 3. Le cambiamos el nombre. Italia, bandera. Nos venimos a la copia número 4. Eliminamos aquí. Y creo que el tercer partido fue contra Albania. Cambiar nombre. Albania, bandera. Copia 5. Y esta creo que la que venía después era la de Georgia. Por ahí. Le cambiamos también el nombre. Georgia, bandera. Composición 6. Luego aquí creo que fue Alemania. Bueno, mirad, si os ocurre que esta capa es muy pequeña y pierde mucha calidad al escarrarla, pues podemos crear la bandera directamente. Con clic derecho, nuevo, sólido. Y este valor de aquí, el de abajo, lo vamos a dividir entre 3. Entre 3. Le damos a OK y este sólido lo vamos a poner en la parte de arriba. Layer, ajustes y elegimos este color. ¿Vale? Con control D lo duplicamos y lo ponemos en la parte de abajo. Y este color, layer, ajustes, de color amarillo. OK. Y ahora podemos crear otro para el fondo. New, solid, del color este rojo. ¿Vale? Y esta la vamos a poner por aquí debajo. Y si queremos, venimos a transformar y lo ajustamos a la composición. Vale. Y esta la eliminamos. Y estamos en la composición 6. Alemania, bandera. Nos venimos a la 7. Esta la eliminamos y ponemos la de Francia. Creo que era así. Francia. Por ahí. Francia, bandera. Y por último, nos venimos a la composición 8. Entramos dentro y aquí vamos a poner la de England. La escalamos por ahí y le cambiamos el nombre. England, bandera. Vale, pues ya tenemos todas las banderas. Ahora nos vamos a venir, bueno, antes de irnos al timeline, vamos a ir cerrando todo esto. Vale, y nos venimos a la composición del timeline. Y vamos a poner, por ejemplo, la de España y la de Croacia, que fue el primer partido. Las ponemos por aquí encima. Con la tecla S las vamos a escalar al 15%. Y le vamos a cambiar también el color. Y nos las vamos a traer aquí a la primera escena. Ahora la historia es ponerlas más o menos por aquí centradas entre este punto y este de aquí. Tampoco hace falta que sea perfecto. Más o menos, pues la voy a dejar por ahí. Y ahora aquí debajo, con la justificación del texto centrada, vamos a escribir Croacia vs España. Con control alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla. Y este texto, pues lo vamos a poner más o menos por ahí centrado con las banderas. Yo creo que por ahí está perfecto. Con control D lo duplicamos. Y este lo vamos a poner. Mirad, si tenemos pulsada la tecla control, aquí se nos ajusta al centro de la bandera. Pues lo vamos a subir ahora un poquito. Y con control R sacamos las reglas. Vamos a poner una por aquí. Y aquí vamos a escribir, creo que fue Croacia 0.
Bueno, no me acuerdo, no estoy muy seguro del resultado, pero bueno. Y esta fuente la voy a cambiar por la que se llama Nexa. Con Control Alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla. Y este 0, pues lo vamos a poner más o menos por ahí, un pelín más grande. Vale, por ahí. Con Control D lo duplicamos. Y este lo vamos a poner ahí centrado con la bandera de España. Y aquí vamos a poner un 3. Ya tenemos colocados los elementos de la primera escena, que son todos estos. Y les vamos a poner el mismo color. Uno que destaque más. Ahora con Control D los vamos a duplicar todos, los ponemos por aquí encima y les cambiamos el color. Y los vamos a traer a esta parte. Igual que hemos hecho antes, tienen que quedar centrados más o menos entre este vértice y este. Y yo creo que por ahí está perfecto. Control D, volvemos a duplicar y cambiamos el color. Lo mismo, nos los traemos por esta parte. Intentamos que queden por ahí centrados, más o menos, entre este ángulo y este de aquí. Yo creo que por ahí está perfecto. Control D otra vez. Los ponemos por aquí encima y le cambiamos el color. Y los vamos a llevar aquí a la última escena. Y ahí pues los vamos a centrar más o menos por ahí. Luego cuando ya estemos en la composición principal, si tenemos que corregir algo, venimos y lo hacemos. Volvemos a seleccionar estos de aquí. Control D de nuevo. Los ponemos por aquí encima. Y le cambiamos el color. Ahora estas copias las tenemos que poner en esta parte. Como hemos dicho antes, más o menos centradas entre estos dos ángulos. Pero lo que voy a hacer va a ser bajarlas por aquí y el nombre, o sea, el texto, lo vamos a poner en la parte de aquí arriba. Perfecto. Seleccionamos todas estas. Control D, las ponemos por aquí arriba, cambiamos el color y las vamos a traer a esta parte de aquí. Centramos ahí como podamos. Por ahí está bien. Y una vez más, Control D. Y estas las ponemos aquí en la segunda escena. Por ahí centradas. Perfecto. Les cambiamos también el color. Ahora lo que vamos a hacer es ir reemplazando estas composiciones, las de las banderas. El segundo partido que jugó España fue contra Italia. Entonces, venimos aquí a banderas, Italia, seleccionamos esta y ahora con la tecla Alt presionada la soltamos encima de esta composición. ¿Ya habéis visto? Nos cambia automáticamente. Aquí también podemos poner Italia vs España. Y bueno, el resultado, que no estoy muy seguro si fue 0-1, no me acuerdo muy bien, pero bueno, tampoco es algo que vaya a afectar a la animación. Y el tercer partido jugaron contra Albania. Entonces seleccionamos esta bandera, tecla Alt y la soltamos encima de esta. Vale, y el resultado, no sé si fue 0-1, tampoco me acuerdo muy bien.
Seleccionamos esta, que la tenemos por aquí, y la vamos a sustituir por la de Georgia. Y aquí pues creo que Georgia metió un gol y España 4. Aquí cambiamos el nombre. Seguimos. Seleccionamos esta, que la tenemos en esta parte, y la vamos a sustituir por la bandera de Alemania. Tecla Alt presionada. ¿Vale? Y aquí quedaron 1 y España 2. Y este texto, aquí vamos a poner Alemania. Seguimos. Esto ya fue la semifinal, que fue contra Francia. Aquí quedaron 1 y España 2. Y esta bandera, pues la seleccionamos y la vamos a sustituir por la de Francia. Vale, genial. Y ya estamos aquí en el final. Que quedaron 1 Inglaterra y 2 España. Vale, seleccionamos la bandera y la vamos a sustituir por la de England. Y creo que ya tenemos nuestro timeline terminado. Terminado y animado. Y como os he dicho al principio, esto os puede servir de plantilla. Nos venimos a la carpeta de composiciones y vamos a crear otra que se va a llamar principal. Ahora sí, desactivamos el aspect ratio y la vamos a hacer de 1920 por 1080 a 30 fotogramas y con 40 segundos sobra. Y aquí vamos a traer nuestro timeline. Lo ponemos por aquí y en este icono, en el de alinear, si nos aparece, ventana alinear. Lo vamos a centrar ahí a la izquierda. ¿Vale? Ahora, clic derecho, nuevo, cámara. Y esta va a ser de 15 milímetros y de un nodo. Le damos a OK. Bueno, aquí nos dice que tenemos que convertir las capas a 3D. Si nos aparece el icono del cubo, con F4. ¿Vale? Otra vez, clic derecho, nuevo, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y la cámara la emparentamos a él. Y en este primer nulo vamos a hacer una animación. Tecla P, desplegamos la posición y nos ponemos en el segundo 3. Y ahí marcamos un keyframe. Y aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a hacer bastante zoom. Le ponemos aquí un valor de 1000. Y estos dos con F9 los suavizamos. Además le vamos a dar esta forma a la curva, para que empiece muy rápido y poco a poco vaya perdiendo velocidad. Ahora no se ve, no se aprecia muy bien, pero cuando pongamos una cuadrícula de fondo se va a ver mucho mejor. Con control D duplicamos este nulo, tecla U, y a este le quitamos los keyframes. Y ahora nos vamos a poner justo aquí al principio. Marcamos un keyframe y en el segundo 35, que es donde va a terminar la animación. A ver si lo clavo. Justo ahí, pues vamos a llevar todo nuestro timeline hasta esta parte. Importante vincular este nulo al nuevo. ¿Vale? Aquí le vamos a poner un valor de 11.370. Por ahí. ¿Vale? Y ahí vemos que queda perfectamente centrado. Y si echamos un vistazo, ahí podemos ver en todo momento la animación del trazado.
Vale, genial. Con clic derecho vamos a crear un sólido. Y este va a ser el grid. El color pues da igual. Ese negro, por ejemplo. Y le ponemos el efecto de cuadrícula. Además lo vamos a convertir a 3D. Y vamos a activar dos vistas. Mirar aquí donde tenemos la cuadrícula y el movimiento que hace la cámara. Pues esta cuadrícula la vamos a enviar un poquito hacia el fondo, pero no mucho. Tecla P y la vamos a poner aquí en Z 250 píxeles para crear el efecto parallax, que la verdad es que queda muy chulo. Ahora este sólido, con la tecla S, lo vamos a escalar al 200%. Y aquí en las opciones de la cuadrícula, de Corner Point, vamos a cambiar a White Slider. ¿Vale? Y ahora pues aquí le vamos a aumentar este valor. Por ahí, por ejemplo. Y el grosor del borde se lo vamos a poner en 2 puntos. Pero esta cuadrícula, para verla todo el tiempo en nuestra composición, tenemos que poner el efecto de Motion Tile, y lo que vamos a hacer va a ser repetir en los píxeles. Aquí le vamos a poner un valor de 380. Bueno, ahí vemos que todavía no ha completado todo el espacio. Desplegamos la posición con la tecla P y la podemos mover en el eje X hacia la derecha. Nos vamos a poner aquí al final para verlo mejor. ¿Vale? Y ahí sí, ya tenemos todo el espacio completado. Vamos a echar un vistazo por aquí, por el principio. La movemos un poquito más por ahí. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Vale, pues esto se ve espectacular. La verdad es que se ve genial. Este grid lo vamos a poner por aquí debajo. Y otra vez con clic derecho vamos a crear otro sólido. Y este va a ser el fondo. Del tamaño de la composición. El color da igual porque le vamos a poner un efecto. Esta capa no la hacemos 3D ni nada. Le vamos a poner un gradient ramp. O si tenéis el After Effects en español, gradación de degradado. Y aquí, pues, cada uno le puede poner los colores que quiera. Yo le voy a poner ese por ahí. Y aquí otro lila, pero mucho más oscuro. Por ahí más o menos. Y de línea ramp voy a cambiar a radial ramp. Ahora este punto lo voy a centrar por ahí. Y este me lo voy a llevar hacia la izquierda. ¿Vale? Lo que pasa lo voy a oscurecer un poquito más. Y este también. Por ahí está, perfecto. Ahora esta cuadrícula, tecla F4, si nos aparecen los modos de fusión, y la vamos a poner en Soft Light. Bueno, podéis ir probando con todos estos modos de fusión, a ver cuál os gusta más. Yo le voy a poner en luz suave. Vale, genial. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner las imágenes en nuestro timeline. Entonces nos vamos a venir a Project y vamos a crear otra carpeta nueva. Esta va a ser para los placeholders, o bueno, para las fotos. Y estando aquí, vamos a crear la primera, foto 01. Y ahora aquí nos venimos a las imágenes
y vamos a poner la del primer partido que jugó España, que fue contra Croacia. Lo voy a poner por ahí. Esta la escalamos un poco. Bueno, y si fuese necesario, también le podemos poner el efecto de CC Reptile. Le expandimos los píxeles un poquito hacia la derecha y otro poquito hacia la izquierda. Y aquí cambiamos a un fold. Vale, perfecto. Nos venimos a la carpeta de los assets y vamos a poner la del vídeo de tinta. Fijaros, pues vamos a revelar la imagen con este efecto. Pero lo vamos a voltear. Clic derecho, Transform, Flip Horizontal, para que la tinta venga de este lado. Ahora la vamos a poner por debajo. Seleccionamos la capa de la imagen y si nos aparecen los track mate, F4, y ahora con este Pick Whip lo vamos a hacer mate alfa de la capa tinta. Lo que pasa ahora no está funcionando porque tenemos que invertir el mate de seguimiento. Ahí está, perfecto. Esto se ve genial. Y para que al llegar aquí al final no se acabe, vamos a hacer clic derecho, Time, activar remapeo de tiempo. Y vamos a extender la capa todo el tiempo que dura la composición. Y ahora al llegar al final, pues se mantiene en el tiempo. Nos venimos aquí a las fotos y tenemos que hacer 6 copias más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total 7, que fueron los partidos que jugó España en la Eurocopa. Vale, pues nos venimos a la foto 2 y aquí vemos que tenemos el mismo efecto, pero aquí vamos a cambiar la imagen. Seleccionamos esta y vamos a poner la del segundo partido, que fue contra Italia. La seleccionamos y la sustituimos por esta. ¿Vale? Perfecto. Y el efecto se mantiene igual que en la primera. Venga, seguimos. Nos venimos a la 3. Y aquí vamos a poner la del tercer partido, que fue... Ay, se me olvida siempre, ¿eh? Después de Italia vino a Albania, creo que fue. Tecla Alt presionada y sustituimos. Y el efecto sigue siendo el mismo. Venga, foto 4. Seleccionamos esta imagen y venimos a por la de Georgia. Alt presionado y sustituimos. Foto 5. Esta fue Alemania. Tecla Alt presionada y sustituimos por ahí. Foto 6. Francia. Semifinales. Tecla Alt presionada y sustituimos. ¿Vale? Y vamos con la última, que aquí en lugar de poner la de Inglaterra, vamos a poner cuando España estaba celebrando la Eurocopa. Seleccionamos la imagen, tecla Alt presionada y sustituimos. Vale, genial. Ahora ya podemos cerrar todas estas composiciones. Y nos venimos a la principal. Y aquí vamos a poner la foto 1. La ponemos por aquí encima. Le cambiamos el color. Por ejemplo, naranja. Y la convertimos a 3D. Y ahora con control inicio la centramos ahí en vista. Y la escala se la vamos a poner en 30. Por ahí. Ahora esta foto la tenemos que poner más o menos pues por aquí centrada con todos los elementos. Yo creo que por ahí está bien. Con todos los elementos me refiero al texto, las banderas. Y ahora en el eje Y pues la vamos a subir un pelín hacia arriba hasta que quede a la altura del trazado. ¿Vale? Genial.
Y fijaros ahí el efecto del revelado de tinta, qué chulo queda. Lo que pasa lo voy a adelantar un poquito. Vale, por ahí me gusta más. Ahora en esta parte más o menos, con control D, duplicamos esta composición. Y esta la vamos a poner pues en esta parte, pero hacia abajo. Aquí centrada con las banderas. Por ahí. Y un pelín más hacia abajo. Vale, perfecto. Y el efecto del revelado de tinta la desplazamos un poquito aquí en el tiempo. Y yo creo que ahí está, perfecto. Lo que pasa ahora la tenemos que sustituir por la 2. Tecla Alt presionada y ahí soltamos. Y automáticamente nos cambia la imagen. Y aquí tenemos los jugadores de Italia, Italia-España, ¿vale? Perfecto. Avanzamos. Nos ponemos más o menos por aquí. Fijaros, ahora no vemos esta composición, la de la foto 1. Y para ponerla aquí encima podemos hacer lo siguiente. Vamos a activar la casilla esta de Draft 3D. Y esto lo que nos permite es ver todo el espacio 3D. Fijaros que podemos ver todo el timeline y aquí le podemos bajar la opacidad. Aunque se la voy a dejar más o menos por ahí. Pero lo que os quiero decir, podemos ver todo el timeline. Y se puede trabajar mucho más cómodo de esta manera. De momento el grid lo voy a desactivar. Y ahora, esta composición, la de la foto 1, la selecciono, control D, y la voy a poner pues aquí en su sitio, encima de estas dos banderas. Más o menos que quede por ahí centrada. Nos podemos guiar por este cuadradito de aquí, que quede más o menos aquí en el centro de las dos banderas. Vale, perfecto. Seleccionamos esta, control D, y la vamos a traer a esta parte. Aquí en el eje X, la movemos hacia la derecha, y bueno, antes de seguir colocando todas, vamos a ir sustituyéndolas. Seleccionamos esta, que es la tercera, y con la tecla Alt presionada la sustituimos. Y bueno, ahora iremos corrigiendo el timing. De momento vamos a colocar todas las imágenes. Esta la vamos a sustituir por la 4, que es la de Georgia. Perfecto. Volvemos a seleccionar esta, control D, y aquí en el eje X nos la traemos a esta parte. Siempre del eje X. No la movamos ni en el Y ni en Z. Por ahí. Y la vamos a sustituir por la 5. Alemania. Perfecto. Seleccionamos esta, control D, y aquí en el eje X hacia la derecha. Bueno, también lo podemos hacer desde aquí. Tecla P. La movemos aquí en X. Perfecto. Y la vamos a sustituir por la 6. Tecla Alt presionada. ¿Vale? Vamos con la última copia. Control D. Y en el eje X la traemos aquí al final. Tecla P, aunque yo creo que se ha quedado bien ahí. Pero bueno, por ahí. Y la vamos a sustituir por la última composición, que es cuando España está levantando la Eurocopa. Perfecto. Ahora aquí las podemos ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Y esta casilla de Draft 3D ya la podemos desactivar. Ahora lo que os decía es lo de ir ajustando el timing para que
la animación del revelado de tinta se vea en todas las composiciones, porque fijaros, aquí ya entra demasiado tarde, pues bueno, la seleccionamos y fijaros, así de fácil, la vamos moviendo un poquito hacia la derecha y ahí está, perfecto. Seleccionamos esta y más o menos por ahí que empiece la animación. Por ahí más o menos. Nos venimos a la siguiente. Movemos hacia la derecha. Por ahí más o menos. Puede quedar bien. Perfecto. Seleccionamos esta. Por ahí. Y la última. Este lo vamos a mover. Pues por ahí. Yo creo que entra perfecto. ¿Vale? Con control A seleccionamos todas las capas y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Bueno, antes de hacer la vista previa vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos todas las composiciones y la vamos a poner por debajo de Timeline para que se vea este trazado blanco por encima de las fotos. Una cosa muy importante que tenemos que hacer, bueno, si os gusta así, ya lo podríais dejar. Pero yo voy a hacer otra cosa que se me ocurrió después de estar grabando el tutorial, que la verdad es que queda también bastante chulo. Venimos aquí a Timeline y vamos a duplicar el trazo de zigzag. Control D y este se va a llamar zigzag mate y le cambiamos el color amarillo. Ahora vamos a seleccionar desde esta primera capa Croacia bandera, que es la que tenemos aquí, y todo este grupo, pues vamos a seleccionar desde esta hasta el final, que son todos estos grupos que tenemos aquí. Y bueno, antes de hacer esa selección, venimos aquí a zigzag mate y le vamos a aumentar bastante el grosor. Se lo vamos a aumentar más o menos hasta que cubramos los textos, que aquí ya nos sobra, y también las banderas por aquí debajo. Por ahí podría funcionar perfectamente. Y aquí igual, fijaros que ya tenemos cubierto los números por ahí arriba, aquí de sobra. Y por aquí igual. Vale, pues con ese grosor, 484 le he puesto. Ahora sí, vamos a seleccionar todas las capas y la vamos a hacer mate alfa de este zigzag mate. Si no os aparecen los mates de seguimiento, ya sabéis, F4, y ahora con el látigo voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. Con este látigo lo vamos a emparentar todo a zigzag mate. ¿Vale? Y así de fácil, fijaros qué animación más chula que queda. Que conforme va avanzando el trazado, nos va revelando toda la información. Vale, perfecto. Nos venimos a la composición principal. Vamos a activar el grid, que no se nos olvide. Y aquí en este nulo, tecla U, y si os acordáis, no lo hemos suavizado ni nada.
Eso lo vamos a hacer ahora de otra manera. Nos vamos a poner aquí justo al final. Y ahí marcamos otro keyframe. Hacemos zoom aquí la línea de tiempo y este lo ponemos ahí justo al final. Vamos plegando por aquí y a partir de la composición principal vamos a crear otra nueva y esta se va a llamar principal remapeo. Y ahora con clic derecho vamos a time, activar remapeo de tiempo. Y aquí se nos han creado dos keyframes. Vale, pues nos vamos a poner aquí en la composición principal. Nos venimos aquí al segundo 35 y sin mover el cabezal de esa parte nos venimos a principal remapeo. Y ahí justo vamos a marcar otro keyframe, que es donde termina la animación. Fijaros que es ahí donde termina. Pues ahora seleccionamos los tres y con F9 los suavizamos. Y con esto le vamos a dar un poquito más de flow a la animación. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, antes de hacer la vista previa, si queréis, podéis activarle el desenfoque de movimiento a todas las capas. Yo no sé si se lo voy a activar. Bueno, venga, sí. Con control A seleccionamos todas y se lo activamos. Al nulo no hace falta. Y aquí en el timeline, pues igual, control A, F4 y le activamos el desenfoque de movimiento a todas las capas. Nos venimos de nuevo a principal remapeo y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, esto se ve espectacular y todavía podríamos seguir poniendo algunos efectos. Por ejemplo, un glow, un poco de ruido, unas partículas. Pero bueno, yo creo que hasta aquí está muy bien el tutorial. De todas formas, si tenéis alguna duda o en algún paso os habéis atascado, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Por cierto, para quien quiera descargarse esta plantilla, voy a dejar abajo un enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo.